La palabra de Dios esta mañana la encontramos en el libro de Números, capítulo 35, versículos 1 al 8. Cuando Dios le dio instrucciones a la naciente nación de Israel, fue muy preciso en algunos detalles para hacer de la nación de Israel diferente a las naciones circunvecinas. Dios le dijo al pueblo: ustedes van a ser para mí un especial tesoro, diferente a las naciones que están alrededor de ustedes. Dios le dio leyes a su pueblo que tenían que ver con todas las áreas de su vida. Leyes de alimentación, leyes de salud, leyes de cómo debían relacionarse entre las personas, y también les dio instrucciones sobre la distribución geográfica. No solo dónde iba a vivir cada una de las 12 tribus, sino cómo se iba a distribuir esas tribus y quiénes iban a vivir en esos lugares. Dentro de esas instrucciones, Dios apartó una de las 12 tribus, la tribu de Leví, para que de esta tribu solamente salieran, de esta tribu de Leví, los sacerdotes y los ayudantes de los sacerdotes, que son conocidos como levitas. Ellos iban a trabajar en el tabernáculo y posteriormente iban a servir en el templo. La tribu de Leví no iba a recibir un territorio específico, sino, como hemos leído, iban a recibir de cada tribu 4 ciudades, de cada tribu 4 ciudades, para tener un total de 48 ciudades a todo lo largo de la tierra prometida. Los levitas vivirían de las ofrendas, de los diezmos, de los sacrificios que el pueblo trajera como adoración a Dios, y ellos no tendrían propiamente un territorio. Cada una de estas 48 ciudades medía 1 milla alrededor de la ciudad. Alrededor de la ciudad ellos disponían de una milla circular para que allí habitaran, que fueran los ejidos de los levitas. Ahora, pero de estas 48 ciudades, 6 ciudades iban a ser ciudades de refugio. Ustedes no van a olvidar este nombre. ¿Iban a ser ciudades de qué? Refugio. De refugio. ¿Qué era una ciudad de refugio? Vamos al versículo 11. Espero que ustedes no hayan cerrado sus Biblias, y si las cerraron las puedan volver a abrir. Números capítulo 35. Vámonos al versículo 11 y 12. Ahí va a precisar qué es una ciudad de refugio. Es el libro de Números, el capítulo 35, versículos 11 y 12. Dice así: os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida. ¿Qué era una ciudad de refugio? Donde huía el homicida, que hiriere a alguno de muerte sin intención. 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. El pariente más cercano de una persona que había sido asesinada, que había sido muerta, el pariente más cercano tenía el derecho de cobrarse vida por vida. Recuerden el sermón del domingo pasado: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. ¿Quién lo cobraba? El pariente más cercano. Aquí es donde se aplicaba la ley del talión. De tal forma que cuando alguien había cometido un homicidio imprudencial, no fue su intención, se conoce también como un homicidio culposo. No había la intención. Por ejemplo, una persona estaba cortando un árbol y se le salía el hacha, se despegaba del mango y le daba en la cabeza, y la persona era herido en la cabeza y moría. No había intención. Desafortunadamente nosotros tenemos experiencias, casos sabemos, de personas que han atropellado a una persona, y la persona venía bien, venía manejando bien, venía a su velocidad, alguien salió corriendo detrás de una pelota, alguien salió corriendo con una bicicleta y comete una falta.
pero yo no sabía, yo venía bien. Y lo investigan a uno, viene el policía, usted venía bebido, no, usted venía sobre la velocidad, no, usted viene en su carril correcto, sí, nada apunta que tuvo la culpa, pero sucedió la falta. Entonces, esta persona que había cometido la falta tenía la prerrogativa, tenía esa posibilidad de huir a una de estas ciudades. El asesino debía darse prisa, porque si en el trayecto lo alcanzaba, el vengador estaba en su derecho, la ley lo amparaba. Entonces él, que había cometido el homicidio, tenía que apurarse y llegar rápidamente a una de estas ciudades de refugio. ¿Qué era lo que tenía que hacer el homicida? Leamos versículos 12 y versículo 25. Ahí nos dice qué es lo que tenía que hacer el homicida. Versículo 12: o serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. En la comunidad lo iban a juzgar para saber si efectivamente había sido sin intención o no. Versículo 25: y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. La congregación tenía que juzgar al que causó la muerte conforme a las leyes, y si se evidenciaba que no había ninguna intencionalidad, entonces lo libraban. Al llegar a las puertas de la ciudad, tenía que exponer su caso ante los ancianos, y ellos evaluaban si efectivamente había sido accidental o no. Si era inocente, le permitían la entrada, y podía permanecer dentro de esa ciudad en completa libertad hasta la muerte del sumo sacerdote que estaba en ese tiempo en jurisdicción. ¿Cuántas ciudades habría? Versículos 13 y 14. ¿Cómo estarían ubicadas? 13 y 14. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis de este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas ciudades estaban a los 2 lados del Jordán, 2 en el centro, 2 en el norte, 2 en el sur. El propósito era que hubiera una ciudad de refugio próximo para todos, que donde estuviera cualquier persona pudiera acudir con prontitud. Eran ciudades en las montañas que se podían ver a lo lejos. Según la tradición hebrea, cada israelita debía dar por lo menos un día de trabajo al año. Eso en Oaxaca se llama tequio. No sé si existe en otras culturas, pero en Oaxaca el tequio es el trabajo voluntario a la comunidad. Yo quiero imaginarme que el concepto, con otras palabras, pero el concepto está en muchas culturas de nuestros países latinoamericanos. Entre el pueblo judío, cada persona, un día al año, se tenía que ir a el camino que conducía a una ciudad de refugio y limpiarlo. ¿Para qué? Para que no hubiera obstáculos, para poner señalamientos, decir por acá, por acá, por acá, para que no hubiera dificultad de perderse y toda persona tuviera la accesibilidad, la prontitud para llegar a una ciudad de refugio. Pero había unas cláusulas de seguridad que había que observar. ¿Cuáles son? Versículos 26 y 27. Dice así: mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mientras el homicida estuviera dentro de la ciudad, estaba seguro. En el momento que daba un paso afuera, estaba en riesgo. Tenía que cuidar de estar dentro de la ciudad. Si el vengador le hablaba,
Si el vengador le hacía una propuesta, si el vengador lo engañaba y él salía de la ciudad y el vengador lo mataba, el vengador no era culpable. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la ciudad. Ahora usted pensará a estas alturas del sermón, no sé cuánto tiempo llevo, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Vamos a aprender algo bien importante hoy. Tal vez usted ya lo sabe, gloria a Dios, tal vez lo va a ver por primera vez, pero aprenda esto. La historia de Israel es la historia de la salvación. Apréndaselo, porque va a ser muy importante cuando usted esté estudiando la palabra. La historia de Israel es la historia de la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Antiguo Testamento no está en las Escrituras solo para que conozcamos cómo comenzó y cómo se desarrolló una nación. La historia de Israel es una analogía, es una comparación de las personas en el proceso de salvación. Véanlo bien. Lejos de Dios, vivimos en esclavitud. Ahí está, Israel en Egipto. Dios nos liberta y nos conduce a la tierra prometida. Nos da libertad y nos conduce a su reino. Ahora, pero en ese proceso nosotros tenemos que pasar por el desierto, que es el camino de la maduración. Esta vida, caminamos esta vida. Cuando usted viene a Cristo no se le resuelven todos sus asuntos, pero cuando usted viene a Cristo empieza a crecer y empieza a madurar, empieza a desarrollarse y atraviesa desiertos. Somos introducidos a la tierra prometida a través de Jesús. Aquí hay una analogía muy importante, porque el que introduce al pueblo no es Moisés. El que introduce a Israel no es Moisés, es Josué. Y Josué y Jesús tienen la misma raíz en el hebreo. Usted dice, ¿coincidencia? No, porque hay una analogía entre la salvación y la historia de Israel. Cuando nos alejamos de Dios, somos llevados cautivos. Pero Dios extiende su mano allí en la cautividad donde estamos. Dios extiende su mano para atraernos nuevamente hacia sí. Israel fue llevado cautivo, pero Dios los trajo de regreso por su pura misericordia. Ahora, ¿qué significan o qué sentido le podríamos dar entonces a estas ciudades de refugio? Primero, dice Proverbios 18:10, no lo busquen. Dice así: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo. ¿Quién es nuestro refugio? Nuestro refugio es Dios. Mientras estábamos en nuestro tiempo de iniciar el culto, le pedí a Carlos que nos pusiera la canción Dulce Refugio en la Tormenta. Ustedes tal vez han escuchado esta canción. Es Jesucristo el Salvador. Y si usted dice, no, yo no sé estos cantos modernos, yo me sé puros viejitos. Bueno, hay un canto viejito que dice: Jesús es mi refugio, el ancla de mi fe. Ahora, el lugar donde podemos acudir en busca de refugio y misericordia es en los brazos de Jesús. Ahora, una de las formas como las personas se acercan a Jesús es a través de la iglesia. Él es la cabeza, pero nosotros como iglesia somos el cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, nosotros somos la iglesia. Daniel es la iglesia, Susi es la iglesia, mi hermano Carvalho es la iglesia. La iglesia no es el edificio. Nosotros decimos, es que vamos a ir a la iglesia. La expresión más correcta debería ser, vamos a ir al templo. Pero lo decimos así. En el sentido estricto, la iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos, es que la iglesia es, ya sea muy nice o aburrida, o estamos hablando realmente de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Si decimos, alguien de la iglesia debería de hacer, estamos hablando de nosotros somos la iglesia. Entonces, miren, hermanos, las ciudades de refugio son una analogía, una comparación de esos lugares, de esas personas donde quienes han cometido una falta buscan auxilio.
La iglesia, Cristo, la iglesia, ustedes y yo. Donde las personas que han cometido falta o faltas buscan ayuda, buscan misericordia. Ahora, entonces esta mañana la segunda parte del sermón es reflexionar sobre si verdaderamente nosotros como iglesia o como personas somos comunidades de refugio. Ahora, en nuestro contexto, hermanos, en nuestra realidad, ¿quién es el homicida? El que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo. En nuestro contexto, ¿quién es el homicida? Mírenlo bien. El homicida es la persona que ha cometido una falta. Nuestro hijo, nuestro esposo, esposa, nuestro compañero de trabajo, el hermano de la iglesia, el que falló, el hijo que se salió del huacal, el esposo, la esposa que cometió una falta. Es la persona que no quería fallar, pero lo hizo. Y su falta merece un castigo, merece una sanción, porque se avergüenza de lo que hizo. Ese es el homicida actual. Usted puede decir, ¿puede ser literal el que ha matado a alguien? Por supuesto que sí. Pero si nos limitamos a ese homicida, quizás ninguno de nosotros cabemos ahí. Pero ustedes y yo conocemos personas, o nosotros mismos somos esas personas que tal vez fallamos sin intención. Las circunstancias nos llevaron a ese punto. Y usted dice, yo merezco un castigo. ¿Y es cierto? Porque cometí una falta. Entonces soy el homicida, soy el candidato para una ciudad de refugio. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Muévame la cabeza, ¿sí me estoy explicando? Parece que no. ¿O sí? Sí me estoy explicando, sigo adelante. Ahora, ¿qué tenía que ser esa ciudad? Para empezar, tenía que ser una ciudad, era una ciudad de misericordia. La persona que había cometido un crimen, aunque fuera no intencional, tenía que pagar por él. El familiar más cercano podía cobrarse la muerte. Ahora, de no existir una ciudad de refugio, ¿qué tenía que hacer el homicida? Huir, o como se dice en México, asalto de mata, allá, y luego allá, y luego allá, siempre sospechoso, cuidándose de que no viniera el vengador. Y en el momento, tarde o temprano lo iban a agarrar. Pero al existir una ciudad de refugio, él llegaba y entonces encontraba misericordia. La ciudad de refugio no era una cueva de ladrones, de homicidas, sino de personas que no querían cometer una falta y sin embargo se vieron envueltas en esa falta. El nombre de Dios es un Dios grande en misericordia, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios, ¿acaso me complazco yo de la muerte del impío? Declara Dios, y no en que se aparte de sus malos caminos y de su mala vida. El Salmo 103 dice, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció, ¿qué dice la Biblia? Su misericordia. ¿Quién es Dios? Es un Dios que le distingue la misericordia. El concepto de la misericordia no está en otras religiones, no está en otros grupos culturales, en muchos grupos culturales. Por ejemplo, bajo la religión musulmana no existe ese concepto. Si una mujer ha sido violada dentro de los musulmanes, esa mujer pierde todos sus derechos y es desechada. Pero no fue mi culpa, pero te violaron. El concepto de la misericordia es un concepto de Dios. En algunas culturas se recurría al infanticidio como control de la natalidad. Como control de la natalidad, que es el infanticidio. Mataban a los niños. De hecho, había por ahí, estaba tratando de buscar quién es este autor que decía, cuando nazca un niño, dale a tu esposa un anillo de oro. Cuando nazca una niña, dale a tu esposa un ladrillo. Tal era el concepto
que separaba al hombre de la mujer. Religión es sin misericordia. Para nosotros mismos, hermanos, amigos, en nuestra vida cotidiana, el mundo es un mundo de venganzas. Si tú me la hiciste, tú me la pagas. Eso es lo que piensa el mundo. Pero Dios quiere que nosotros, como iglesia, como personas, seamos comunidades de refugio, de misericordia. Ahora yo les pregunto a ustedes, no tienen que levantar la mano ni contestar, ¿cuál es nuestra actitud como personas y como iglesia ante las personas que han cometido una falta? ¿Cómo somos? Ya no digamos como iglesia, como personas, ante alguien que nos falló o ante alguien que falló. Se dice tristemente que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque misericordia quiero y no sacrificios. En el libro de Mateo capítulo 18 tenemos una historia. Vamos a leerla. Yo estaba pensando contárselas, pero mejor la leemos para que ustedes lo puedan ver en sus Biblias. Está en el libro de Mateo capítulo 28. Les va a gustar esta historia. A lo mejor ya la escucharon, a lo mejor no, pero esta es una historia muy interesante. Mateo capítulo 18. Versículos 23 en adelante. 18, 23 en adelante. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía mucho dinero, 10,000 talentos. Usted dice, ¿cuánto es 10,000 talentos? Es mucho dinero. ¿Ok? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a Hasem, es el nombre de Dios, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, muy poco dinero. El otro debía 10,000 talentos, este debe 100 denarios, es muy poco dinero. Y haciendo de él lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Hermanos y amigos, jóvenes, pensamos en nosotros como iglesia. Ok, pero ahora pensemos en nosotros como personas. ¿Soy yo, Ismael, una persona de misericordia? O quizás como ese siervo que fue perdonado, no perdono al que me ofendió menos y ya fui perdonado por una ofensa mayor. Entonces, ¿qué era una ciudad de refugio? Era un lugar de misericordia. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, era un lugar de protección. Protección. Una vez que el asesino entraba en la ciudad, estaba seguro. Nadie lo podía condenar. Todos aquellos que estaban dentro de la ciudad, dentro de los muros de la ciudad, estaban seguros. Pero si salían, ya no había protección.
nosotros, ustedes y yo, necesitamos hacer de nuestras comunidades, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra iglesia, lugares seguros. Lo voy a decir otra vez. Ustedes y yo, como personas, como iglesia, necesitamos hacer de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra iglesia, lugares seguros, donde nadie tiene el permiso de atacar a otro. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, espero que no hayan tenido esta experiencia muy triste. Espero que no la hayan tenido. Pero ¿qué hacen o qué harían si sus hijos se pelean? Y cuando digo se pelean, no de, ay, estás fea, tú también. No. No, del chongo. Unos hermanos de Honduras me platicaron esta historia. Que el esposo y su hermano un día se agarraron a golpes en su casa. Eran muchachos, eran jovencitos. Y la mamá los agarró a los dos de las orejas y les dijo, vengan para acá. Y se los llevó a la cocina. Y en la cocina, con un trapo húmedo, les puso agua en la espalda. Y después les puso sal en la espalda. Y luego le dijo a cada uno, tú le vas a limpiar la espalda a tu hermano, y cuando le haya limpiado la espalda con la lengua, tú se la vas a limpiar a él. Usted puede decir, eso es muy descabellado. Yo no lo estoy sugiriendo, le estoy diciendo lo que me platicaron. Pero yo estoy 100% seguro que ninguno de nosotros nos pondríamos como espectadores, así como que a ver quién gana. Ahora, ¿por qué si no lo hacemos en la casa? ¿Por qué toleramos fuera del hogar, en nuestras comunidades, el ataque unos contra otros? Tenemos que hacer de nuestra iglesia una ciudad de refugio. Tenemos que hacer de nuestras familias ciudades seguras. Era un lugar de seguridad. Era un lugar en donde la persona podía sentirse segura. Ahora, yo te pregunto a ti, hermano, amigo, muchacho, joven, te pregunto a ti, las personas que se acercan a ti, ¿se sienten seguras? Cuando estaba yo escribiendo esto, pensé en esos, no sé cómo se dice, memes o memes, ¿no? Que los videos que a veces ve uno, en donde va un niño, un bebito, sale de repente, va caminando y de repente le así, y se regresa, ¿no? ¿Sí saben que estoy hablando? No, pues ustedes no están en las redes sociales. Ahora, cuando tienes un asunto, cometiste una falta, algo sucedió en tu vida y necesitas ayuda, entonces vas, de ese lado, vas buscando. No, ahí no. O tienes a alguien con quien tú te sientes seguro, o tú eres una persona donde alguien se siente seguro. Porque si dicen, no, conmigo no me vendrían. Una hermana decía, platíqueme más para así orar mejor. O la persona que se acerca contigo tiene seguridad. O la persona que viene y cruza por esta puerta y entra y se siente seguro, dice, bueno, este es un buen ambiente aquí, yo puedo sentir seguro. Tenemos que ser una ciudad de refugio como iglesia. Tenemos que ser una ciudad de refugio como familia. Nosotros como personas tenemos que ser personas donde otros vengan a refugiarse aunque han cometido una falta o porque han cometido una falta. La protección no está afuera, la protección está adentro. La seguridad no está afuera, la protección debe estar adentro. ¿En dónde? En la casa
de nuestros hijos. Les voy a contar una historia rápido de un alacrán y una rana. La rana está en el lago, nadando bien tranquila la rana, y lo ve el alacrán y le dice: ranita, ayúdame a pasar del otro lado. Y la rana le dice: ¿cómo crees? ¿Me vas a picar? Y la rana le dice: ¿cómo crees? El alacrán le dice: ¿cómo crees? Si te pico, pues nos morimos los dos. No te puedo picar. Ayúdame a cruzar. Y la rana le dice: ¿seguro que no me vas a picar? No te puedo picar. Aunque quisiera, no te puedo picar. Nos vamos a ahogar los dos. Entonces le dice la rana: súbete pues. Eso no está en la Biblia, no es decir, el pastor estaba diciendo una rana y un alacrán. Entonces, es una historia nada más. Súbete pues. Y se subió, lleva la rana y el alacrán arriba. Y de repente siente el aguijón. Y lo pica el alacrán. Pica a la rana. Y dice: ¡hey! ¿Qué pasó? Y el alacrán dice: es que está en mi naturaleza. Así soy yo. No lo puedo evitar. Si usted dice: yo no puedo evitar, cuando sé algo yo lo comparto luego. Tal vez alguien está buscando refugio en ti. O tal vez alguien ha buscado refugio en ti y no se ha sentido seguro. Dices: es que está en mi naturaleza. Pero esa naturaleza puede ser transformada por el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenía que ser un lugar de... ¿qué dijimos primero? ¿Un lugar de? Refugio. Sí, de refugio, pero tenía que ser un lugar de ¿qué? Misericordia. De misericordia. En segundo lugar dijimos que tenía que ser un lugar de seguridad, ¿sí? Un lugar de seguridad. Tercer lugar, tenía que ser un lugar de provisión. ¿En qué condiciones se imagina usted que llegaba el prófugo? Que llegaba él bien armado para su cambio de casa. Lo más probable es que no, ¿verdad? Venía huyendo, sin dinero, sin ropa, sin dónde quedarse, y sin embargo encontraba refugio en esa ciudad y había un lugar preparado para él o para ella. ¿Qué encontraba? Provisión. Ahora miren, hermanos, una persona que se acerca a nosotros con necesidad, una persona que viene a la iglesia con necesidad, una familia que viene a la iglesia con problemas, está buscando provisión. Si usted y yo vemos a una pareja de jóvenes profesionistas, simpáticos los dos, vienen con sus dos niños tomados de la mano, bien peinaditos, bien fajaditos, bien vestiditos, decimos: wow, qué bendición, ya vienen a la iglesia. Esos son los que queremos que vengan a la iglesia. Bienvenidos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero si viene un homeless, o si viene una prostituta, o si viene un afeminado, ¿qué hacemos? Ups, hazte para acá. Y la esposa: tú hazte para acá. ¿Por qué? Tenemos que ser un lugar de provisión, ¿no? Porque están buscando refugio. Vienen necesitados. ¿Y dónde lo van a encontrar? En la iglesia. Contigo, conmigo. La iglesia, entonces, la ciudad de refugio era un lugar de provisión. La iglesia debe ser un lugar de provisión. Nosotros debemos ser personas de provisión. Ustedes deben de saber, hermanos, que una iglesia del Nazareno que está a tres millas de aquí, que están empezando,
han hablado con la iglesia, con la junta de la iglesia, pidiendo un lugar para adorar. Un día a la semana, 2 horas a la semana. Es una iglesia de anglos que necesitan un espacio para adorar. Cuando nos reunimos, a mí me bendijo mucho la respuesta de una de las personas de la junta. Estoy tratando de recordar quién fue, que dijo: hermano, nosotros tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y yo dije: gloria a Dios. La mayoría de las iglesias latinas así empiezan. Ahora resulta que es al revés. Una iglesia anglo está queriendo empezar y no tiene un lugar. Nosotros como iglesia hemos dependido a veces del distrito, del respaldo del distrito, y es el momento de tratar de corresponder de alguna forma. La ciudad de refugio es un lugar de provisión. Es un lugar donde se bendice. Es un lugar donde se suple las necesidades. Una persona que provee es una persona que da. Nos gusta recibir. Nos gusta que sean generosos con nosotros. Pero la bendición no está en recibir. ¿Verdad que no? Porque la Biblia no dice, porque más bienaventurado es recibir que dar. ¿Verdad que no dice así la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? Porque es más feliz, bienaventurado es doblemente feliz el que da. Y usted dice, ¿cómo es que puede ser feliz una persona que da? Si es más feliz el que recibe. Bueno, entonces la Biblia se equivoca, o Dios se equivoca. Y por supuesto que no. Y cuando hablamos de dinero, hermanos, cuando hablamos de dar, perdón, no estamos hablando de dinero solamente. Por ejemplo, estamos hablando de dar confianza. Estamos hablando de dar palabras de aliento, de alabanza, de esperanza, palabras de afirmación. Eso se da también. Damos también nuestro tiempo. Damos abrazos. La generosidad no se expresa solamente cuando saco mi cartera. Tiene que ver con un estilo de vida, con un carácter. ¿Y qué dice la Biblia? Debe ser una persona de provisión. La iglesia debe ser un lugar de provisión. Tú tienes que ser una comunidad de refugio que proveas a los demás también. Les he contado la historia de un personaje que se llama Mefiboset. A mí me parte el corazón la historia de Mefiboset. Porque Mefiboset está lisiado. Lisiado significa que está cojo. No puede caminar. Y una persona con una deformidad era una persona que era una carga y era una persona que se le atribuía un castigo divino. Mefiboset es el nieto del primer rey de Israel, de Saúl. Cuando un rey ascendía al trono, lo que tenía que hacer es limpiar con todos los descendientes del rey anterior. ¿Por qué? Porque el descendiente del rey anterior podía aspirar al trono. Entonces David tenía que matar a todos. Y entonces pregunta David a su corte: ¿hay alguien que ha quedado de la familia de Saúl? Sí, queda uno. Mándemelo traer. Y ahí va la guardia real a buscar a Mefiboset. Estaba escondido. Y Mefiboset ve venir la guardia del rey David. ¿Y qué dijo Mefiboset? Ya fui. Ya estuvo. Te manda a hablar David. Te manda a hablar el rey. Ok. Y llega Mefiboset al palacio. Y le dice David a Mefiboset: de ahora en adelante, tú te vas a sentar a mi mesa y vas a comer con todos mis hijos. Te devolveré todas las tierras que eran de tu padre y de tu abuelo. Vas a ser tratado como alguien de mi familia. Eso es misericordia. Eso es provisión. Nuestra iglesia, que caminemos para allá. No es una iglesia que se extienda para pedir, una iglesia que se extienda para dar, para bendecir, para ayudar a otros. Que nosotros como personas, nuestra vida se distinga en esa actitud de dar. Ser generosos. Y vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo solo a asuntos de dinero, sino a asuntos que tienen que ver con esa expresión de generosidad para todas las personas. Y para finalizar, debía ser una ciudad bien ubicada. Entonces debía ser una ciudad de ¿qué? Era un lugar de misericordia. Las ciudades de refugio eran lugares de
misericordia. Segundo, eran lugares de provisión. Tercero, eran lugares de... No, el segundo era seguridad. Tercero, de provisión. Y el cuarto era, tenían que estar bien ubicadas. Uno de cada lado del Jordán, unos al norte, dos en medio y dos abajo. ¿Para qué? Para que la persona pudiera acceder tan pronto como quisiera. Las iglesias, nosotros, todas las naciones, tenemos que estar accesibles para todos los necesitados. ¿Saben qué me tocó ver? No aquí, pero en este país, en un sign, en un cartel, en una iglesia, un letrero que decía: estacionamiento exclusivo para miembros de la iglesia. Así decía: estacionamiento exclusivo para miembros de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Si no eres miembro, no se te ocurra estacionar tu carro aquí. ¿Cuántas ciudades eran de los levitas en total? ¿Cuántas leímos? Ya estoy terminando. ¿Cuántas eran? 48. ¿Cuántas ciudades iban a ser de refugio? 6. ¿Qué quiere decir? Que no todas las ciudades pueden ser ciudades de refugio. Y no todas las iglesias van a ser ciudades de refugio. La pregunta es, ¿nosotros sí? Y no todas las personas va a ser una persona de refugio. La pregunta es, ¿yo sí? Yo quiero decir que Dios quiere que esta iglesia, nosotros, seamos un lugar de refugio. Hay una enseñanza más que les quiero dar, pero les voy a pedir que se pongan de pie. En la Biblia tenemos números que tienen que ver con la literatura, con el contexto, con la interpretación. No es el momento para explicar abundantemente sobre la numerología, pero en la Biblia ustedes se van a encontrar muchos números. ¿Cuáles son los números comunes en la Biblia? Por ejemplo, el número 12. 7. Por ejemplo, el número 7. Por ejemplo, el número 40. Ahora, si ustedes recuerdan un poquito en el libro de Génesis, ¿cuándo fue creado el ser humano? En el día sexto. El 6 es el número del hombre. Se los voy a dejar nada más para que lo lleven rumiando, pero en el libro de Apocalipsis encontramos, si alguno puede entender, que entienda, pues es número de hombre y el número es 666. Es un número que distingue al hombre. Ok. El número 6 es un número imperfecto. Es el número que distingue al hombre. Pero hay una ciudad de refugio perfecta. ¿Saben qué número tiene? El número 7. Hay un lugar de refugio perfecto para todo el que ha fallado. Para la persona que ha cometido una falta y se siente avergonzado. Para la persona que dice, yo merezco un castigo, pero si me dan una oportunidad, yo quiero restaurar mi vida. Hay una ciudad de refugio perfecta, en la ciudad número 7, y en la presencia de Dios. Ahora, esa presencia de Dios no es cuando yo me muera. No. Porque decimos, oh, yo me siento en la presencia de Dios. Oh, no es que yo me estoy muriendo. No, es que yo me acerco a Dios y le digo, Señor, yo te necesito a ti en mi vida. Yo necesito tu perdón. Yo necesito tu refugio. Y en algunos casos, Señor, yo necesito ser esa persona de refugio. Tal vez yo me he portado muy bien, tal vez no he cometido faltas, pero tú me estás pidiendo, demandando a mí ser una comunidad de refugio.